quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Como siempre, es un gusto llegar hasta ustedes, estudiantes de tercero de secundaria, y darles la bienvenida a la clase de lengua española. Espero que estén bien y listos en línea ascendente hacia el aprendizaje. Es el momento propicio para seguir cuidándonos y tomar en cuenta estas recomendaciones. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias,
pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ya estamos preparados. No olviden, es importante seguir estos consejos al pie de la letra para seguir cuidándonos y a los que están a nuestro alrededor. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted qué tal está? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y lista para continuar con nuestra clase. Como yo también espero que estén ustedes en casa con todos sus materiales al lado para tomar nota cuando sea necesario. Pero antes de continuar, vamos a ver qué aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior continuamos aprendiendo acerca de los textos instructivos y de algunos de los elementos relevantes para su correcta elaboración, como son los verbos imperativos y el infinitivo verbal. Vimos que los verbos imperativos expresan órdenes, deseos, consejos o pedidos. Estos se pueden formular de dos formas: imperativo positivo e imperativo negativo. También que no poseen varios tiempos de conjugación, porque se formulan en el tiempo de enunciación, es decir, mientras se da la orden, y que no se presentan en primera persona, ya que no nos damos órdenes. Por otro lado, definimos el infinitivo verbal como aquel verbo que expresa la acción verbal. Este no especifica un tiempo determinado, y esta forma es la que le da nombre al verbo. Es importante resaltar que como esta forma no especifica un tiempo, tampoco admite persona, es decir, no está conjugado. Dicha forma se estructura o se forma agregando una raíz verbal, las terminaciones o desinencias ar, er, ir. Y para finalizar, hablamos de que la desinencia verbal es un elemento gramatical que se coloca al final de una palabra. Dicha desinencia señala todas las modificaciones que puede sufrir un verbo. Muy bien, después de esa conexión con la clase anterior, me voy a poner más cerca de ti para que conozcamos cuál es la palabra clave. Y la palabra clave es conectar. Es algo que conecta, es decir, que permite establecer una conexión, una unión, un enlace, una comunicación. El concepto tiene varias acepciones según el contexto. En lingüística, se denomina conector a una palabra que une partes de un texto y establece una relación lógica entre oraciones. Hoy continuaremos profundizando en esa información que necesitamos para producir nuestro texto instructivo. Específicamente, trabajaremos con el uso de los conectores de orden. Estas palabras que nos permiten secuenciar las acciones que debe realizar el destinatario dentro de nuestro texto. Específicamente, a cómo realizar textos instructivos para prevenir enfermedades, accidentes y desastres naturales. Correcto. Ese es nuestro norte. Producir, escribir, redactar nuestro texto instructivo. Antes de lo cual, vamos a observar y analizar el siguiente texto. Presten mucha atención a las palabras allí subrayadas. Adelante. Cuidado con las inundaciones. Antes del evento. En primer lugar, identifique las áreas seguras y la de alto riesgo en la comunidad. Luego, conozca la ruta hacia los lugares más altos de la comunidad. En tercer lugar, guarde los documentos personales en bolsas plásticas. Por otro lado, mantenga una lámpara de mano, radio portátil y suficientes pilas, pues, como ya sabemos, luego se va la luz y nos quedamos sin energía. Durante. Primeramente, conserve la calma. Desde entonces, siga las instrucciones de las autoridades. Primero que nada,
Escuche las noticias en un radio portátil para estar mejor informado y precaver. Inmediatamente, busque un albergue si su casa corre peligro. Durante y después, por ningún motivo, debe de cruzar ríos crecidos o caminar cerca de la orilla de estos hasta que no haya pasado el peligro. Después, en primer lugar, asegúrese de que su casa esté libre de peligro antes de volver a ella. Por último, no regrese a su casa hasta que las autoridades lo indiquen. Como pudimos observar, en este texto se han utilizado unos conectores, esas palabras que aparecen ahí subrayadas. Un conector es una parte del texto que permite establecer una relación lógica, una conexión entre lo que dije y lo que voy a decir. Estos sirven para establecer esas relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Existen diversos conectores a ser utilizados según la función que se va a desempeñar, y dentro de esa gran variedad están los conectores de orden. Estos también son conocidos como los ordenadores. Son palabras que se utilizan como nexo dentro de una oración, vuelvo y digo, para establecer el orden de los sucesos de las cosas. Este tipo de nexo establece relaciones de orden entre dos ideas, es decir, que sirven para indicar el orden en la oración e introducir diferentes partes del discurso de una forma coherente. A ver, Neurona, ¿cuál crees tú que es la utilidad de los conectores de orden? Son muy necesarios cuando el texto busca enumerar una serie de elementos de la misma naturaleza. Su función principal es crear relaciones de orden entre las ideas y jerarquizan contenidos de un mismo tema. Muy bien. ¿Y cuántos tipos de conectores de orden conoces? Identifico dos tipos: los conectores de orden cronológico y los conectores de orden de ideas. Muy bien, Neurona. Estos conectores de orden están formados por 6 grupos diferenciados entre sí por el tipo de función o la idea a la que se están refiriendo. Estos son comienzo del discurso. Como su nombre lo indica, son los empleados para dar inicio a un discurso e incluso pueden comenzar un párrafo nuevo que refuerza la idea de lo que se está comenzando bien en una explicación o en un relato. Algunos ejemplos de este tipo son: ante todo, primero que nada, para comenzar, en primer lugar, primeramente, para empezar, todo comenzó. Seguido de los conectores de cierre del discurso. Son los que introducen la última idea o párrafo en el discurso para finalizar. Ejemplo: finalmente, por último. Aparecen aquí también los conectores de transición. Cumplen la función de introducir transiciones a otras ideas. Ejemplo de este tipo de conectores: acto seguido, seguidamente, por otro lado, en otro orden de ideas, cambiando de tema, a continuación, después, en segundo lugar. Conectores de digresión. Su principal función es introducir un paréntesis. Salut tout le monde, que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. Et nous avons déjà prié le Seigneur pour qu'il soit ainsi. Je suis Gétro Clément, votre professeur de français. Bienvenue à tous nos étudiants de 3e secondaire et bien sûr à tous ceux qui sont branchés. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des activités que nous allons réaliser très prochainement. Saludos cordiales a todos nuestros estimados estudiantes de tercero de secundaria. Y claro, los padres que están acompañando a estos estudiantes en este proceso y todos los que nos están sintonizando a través de los diferentes medios.
y donde quiera que se encuentran. Que la paz de Dios sea sobre usted y su familia. Ya hemos orado para que así sea. Hoy vamos a aprender a hablar de actividades que vamos a realizar en un futuro pronto, no muy lejano, ¿no? Bonjour, Newon. Salut, professeur Clément. Ça va? Je vais très bien. Et vous? Grâce à l'Éternel, Saúl, très bien, Newon. Gracias al Eterno, todo anda bien. Y ahora, permíteme decirte, el lavado regular de las manos, el uso de mascarillas, una rutina a favor de nuestra salud. Y ahora que estamos llegando a la presencialidad con alternancia, no es momento para bajar la guardia. Al contrario, tenemos que reforzar esos protocolos vigentes para frenar la propagación del virus COVID-19. Veamos este mensaje relativo. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Has visto y entendido el mensaje? Lávate las manos. Antérieurement, nous avons appris à parler des activités ménagères, comment planifier un voyage et les documents nécessaires ou obligatoires pour visiter un pays étranger, entre autres choses. Profesor Clément, también hicimos un repaso del verbo aller o present simple. Très bien, Newon. ¿Podrías, por favor, repetir o dictarme esta conjugación? Bien sûr, profesor Clément. Y mientras tú me vayas a dictar, Newon, voy a aprovechar para escribir esta conjugación en la pizarra, puesto que la vamos a usar muy pronto. Je vais. Je vais. Tu vas. Tu vas. Elle va. Elle va. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Vous allez. Ils vont. Il. Et puis. Elle, au pluriel, d'un coup. Elles vont. Vont. Ça a été formidable, Newon. Ce verbe est utilisé pour former le futur proche. Este verbo es utilizado para formar el futuro próximo. Et en parlant de futur proche, nous vous présentons notre mot-clé du jour, hablando de futuro próximo. Et aquí la palabra clave de hoy, futur. Futur se dit de ce qui appartient à l'avenir. En grammaire, c'est la forme d'un verbe qui exprime qu'une action se produira ou va se produire dans une période à venir. Futuro se dice de lo que aún no es. En gramática,
es la forma de un verbo que expresa una acción que se producirá o se va a producir en un periodo venidero. Et voilà, pour continuer avec notre programme du jour, répète après moi, s'il te plaît, para continuar con el programa de hoy. Repite después de mí, por favor. Je vais faire mes devoirs. Je vais faire mes devoirs. Tu vas regarder la télé. Tu vas regarder la télé. Il va écrire un poème. Il va écrire un poème. Elle va jouer au parc. Elle va jouer au parc. On va manger de la glace. On va manger de la glace. Nous allons retourner à l'école. Nous allons retourner à l'école. Vous allez acheter des fruits. Vous allez acheter des fruits. Ils vont aller au cinéma. Ils vont aller au cinéma. Elles vont danser. Elles vont danser. Très bien. Comme tu as pu observer la présence du verbe aller au présent simple, suivi d'autres verbes à l'infinitif dans les phrases que tu viens de répéter après moi, ça veut dire qu'elles sont au futur proche. Como has podido observar en las oraciones que acabas de repetir después de mí, la presencia del verbo aller, ir, en presente simple, esto significa que estas oraciones están en futuro próximo. Veamos más detalles en la pizarra, por favor. Ici, nous avons le futur proche. Para formar el futuro próximo, futur proche, necesitamos sujet, sujeto, pronombre personal, je, tu, il, et puis verbe aller, ir en presente simple, más el verbo principal en modo infinitivo, al infinitif. Ici, nous avons déjà le verbe aller, ¿no? Bien. Neurona, ¿qué tal si me dice un verbo en infinitivo, por favor? Claro, profe. Estoy pensando. Voyager. Voyager. Très bien. Alors, le verbe ici, c'est voyager. OK? Voyager. Este verbo lo vamos a conjugar en futuro próximo, futur proche. Necesitamos el verbo aller, je vais, más el infinitivo del verbo principal que es voyager. Alors, je vais, et puis je dirais ici, voyager. Tu vas voyager. Il ou bien elle va voyager. Nous allons voyager. Vous allez voyager. Et puis finalement, ils, elles vont voyager. Bien. Alors, si has observado, es muy sencillo, muy fácil. Solamente venimos con el verbo aller, que habíamos conjugado anteriormente en nuestra retroalimentación, y colocamos el infinitivo del verbo principal. ¿Cuál es el verbo que hemos conjugado aquí? El verbo voyager, viajar. Je vais voyager, tu vas voyager, il, elle va voyager, nous allons voyager, vous allez voyager, ils, elles vont voyager. ¿Has visto qué fácil es conjugar un verbo en futuro próximo, au futur proche? Maintenant, voyons quelques exemples. Je vais regarder la télé. Je voy a ver televisión. Nous allons aller à la plage
pendant les vacances. Vamos a ir a la playa durante las vacaciones. Claro, Maricruz va chanter une nouvelle chanson. Maricruz va a cantar una nueva canción. Elle va jouir ses vacances d'été. Ella va a disfrutar sus vacaciones de verano. Otro ejemplo, Los Reyes del Humor vont sortir ce nouveau film. Exactement, Néon. Los Reyes del Humor vont sortir leur nouveau film. Los Reyes del Humor van a lanzar su nueva película, La vida de los Reyes. Le futur proche, el futuro próximo, se utiliza para expresar una acción que va a acontecer muy pronto o digamos en un futuro inmediato. También se utiliza con expresiones de tiempo. Néon, jetons un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Vamos a ver qué hay en las redes sociales, Neurona. Tenemos 2 preguntas hasta ahora. Vamos a prestarle atención, Neurona. Kelvin Rosario, desde Yaguate, San Cristóbal, nos pregunta lo siguiente. Profe Clement, ¿se puede decir je vais aller? Porque ahí aparece el verbo aller 2 veces. Correcto, Kelvin. En este caso, juega 2 roles. Tiene 2 papeles el verbo aller. Lo primero es como un tipo de verbo auxiliar para formar el futuro próximo. Y en segundo lugar, es el verbo principal de la oración. Muchas veces se confunden y dicen una sola vez je vais, utilizando el verbo aller y no colocan el verbo aller de nuevo como verbo principal. Está bien. Mari de la Cruz, desde Vicente Noble, Barahona, nos envía la siguiente pregunta. Profesor Clement, ¿cómo je dis en français voy a disfrutar mis vacaciones de verano? Très bien, Mari de la Cruz. Yo voy a disfrutar mis vacaciones de verano. Je vais jouir mes vacances d'été. Je vais jouir mes vacances d'été. On dirait aussi je vais profiter, ¿no? Merci. Profesor, nos acaba de llegar otra interacción. Vamos a ver qué dice Neurona. Anayel Enríquez, del Liceo Federico. Estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde nuestro entorno, a través del cual hemos aprendido a adaptarnos a las circunstancias, retos y desafíos que nos ha traído la pandemia. Tengo fe de que pronto nos volveremos a juntar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Actualmente nos encontramos en una nueva etapa donde hemos dado inicio al retorno gradual y seguro a las aulas, iniciando con aquellos municipios donde el índice de contagio es inferior al 5%, recordando que es un retorno voluntario y con consentimiento de los padres o tutores. Agradecemos a las familias dominicanas el esfuerzo realizado, ya que el éxito de este modelo de educación a distancia ha sido resultado de la eficacia, diligencia, dedicación, innovación y creatividad. Y gracias a Dios ha logrado superar todo obstáculo en medio de estos tiempos de pandemia, garantizando así la educación y preservando la salud. Dicho esto, te invito a prestar atención a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No bajemos la guardia. Recuerda utilizar tu mascarilla correctamente, lavarte las manos constantemente como vimos en el video y mantener el distanciamiento físico. Estas medidas pueden salvar tu vida. Neurona, ¿cómo están tus circuitos el día de hoy? Hola maestra, gracias por preguntar. Están en óptimas condiciones. Qué bueno, ya que es así, por favor, ¿podrías darnos un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Claro, en la clase anterior aprendimos que la identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico y que éste indica la cantidad de protones que poseen los átomos de un elemento químico, mientras que la masa atómica es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo del átomo de un elemento. Además, aprendimos que no todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de los elementos tienen 2 o más isótopos. Y los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Muchísimas gracias, Neurona. Excelente resumen. Efectivamente, hemos estado aprendiendo bastante sobre la tabla periódica y las propiedades de los elementos químicos, los cuales hemos aprendido que podemos encontrarlos en nuestro entorno y que son de mucha utilidad para nuestra vida cotidiana. Ahora sí, estamos listos para conocer nuestra palabra clave del día de hoy, que en esta ocasión es configuración. Configuración. Se llama configuración a la organización de los diferentes elementos que constituyen algo, otorgándole su forma y sus características. En química, hablamos básicamente de configuración electrónica, la cual señala cómo se estructuran los electrones en un átomo. De acuerdo a esta configuración, cambian las propiedades de combinación de los átomos y, a su vez, la posición del elemento en la tabla periódica. Así es, la mayoría de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas de un elemento dependen de la corteza electrónica de sus átomos. Por esto, es importante conocer el número y el orden de los electrones que están en cada uno de sus átomos. A este ordenamiento lo conocemos como configuración electrónica, por lo cual hoy trabajaremos en comprender y explicar todo lo relacionado a este tema. Muy interesante. ¿Me podría decir qué es la configuración electrónica? Claro que sí. La configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Es decir, que es la forma en que se distribuyen los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. La configuración electrónica de un átomo en su estado fundamental, es decir, cuando los electrones están en el estado de más baja energía posible, puede representarse agregando los electrones disponibles a los niveles de energía permitidos. Para ello, los electrones, la cantidad la conocemos a través de su número atómico, como dijimos en clases anteriores, se van añadiendo al átomo siguiendo el principio de Aufbau o principio de mínima energía. Según este principio, los electrones se suman uno a uno, ocupando los orbitales disponibles en orden creciente de energía,
según la regla de las diagonales, como podemos ver en la imagen que aparece en tu pantalla. Ahora bien, para realizar la configuración electrónica se deben tomar en cuenta algunas reglas. La primera es, la capacidad de un orbital es solamente de 2 electrones, con diferentes valores del spin. Esto es gracias al principio de exclusión de Pauli. Y se colocarán de forma antiparalela. Esto quiere decir que se colocarán apareados, es decir, de 2 en 2, pero de la siguiente manera, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Para llenar los orbitales se tomará en cuenta la regla de la multiplicidad de Hund, la cual establece que los electrones se deben colocar lo más separados posibles en los orbitales y en los subniveles de energía. Quizás a ustedes no les tocó, pero anteriormente se utilizaban pupitres en las escuelas y estos eran ocupados por 2 estudiantes. Lo que nos dice esta regla es que si un maestro, por ejemplo, tiene 8 pupitres y 8 estudiantes, debe llenar la mayor cantidad de pupitres posible. Es decir, que en vez de sentar 2 estudiantes juntos, los sentará de uno en uno a fin de ocupar la mayor cantidad. Ahora bien, si siguen llegando más estudiantes, se completan los pupitres según el espacio que quede vacío. Espero que con esta explicación hayas entendido un poco, pero no te preocupes, seguiremos explicando estas reglas. La tercera regla nos dice que debemos saber que en cada subnivel cabe un número distinto de electrones, debido a que no todos tienen la misma cantidad de orbitales. Por ejemplo, el subnivel S tiene un solo orbital, un solo pupitre, ¿recuerdas? Entonces en este cabe un máximo de 2 electrones. Ahora bien, en el subnivel P, que tiene 3 orbitales, cabe un máximo de 6 electrones. Ya en el subnivel D, que tiene 5 orbitales, este cabe un máximo de 10 electrones. Y por último, el subnivel F tiene 7 orbitales, por lo cual en este subnivel cabe un máximo de 14 electrones. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, Neurona? Ha surgido una pregunta de un estudiante. ¿De acuerdo? Wanda Báez, desde el Cajuilito de Jaina, quiere saber cómo podemos expresar la configuración electrónica de un elemento. Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Wanda, por tu pregunta. Verás, la configuración electrónica se expresa indicando el nombre de los orbitales y en la parte superior derecha el número de electrones que contiene cada uno. También es útil representarla a través de un orbital mediante un cuadrado y un electrón por la flecha hacia arriba o hacia abajo según sea su spin. Pero para mejor comprensión vamos a ver las siguientes explicaciones. Por ejemplo, tenemos el elemento llamado hidrógeno, el cual su número atómico es 1. Lo podemos ubicar en la tabla periódica. Como se coloca en el orbital de menor energía, vamos a iniciar por aquí, porque este es el orbital que tiene menor energía. Y seguiremos con estas líneas diagonales hasta encontrar la cantidad de electrones que estamos buscando. En el caso del hidrógeno, entonces tenemos que el primer orbital es 1s. Y el hidrógeno, por ser su número atómico 1, tiene un solo electrón, por lo cual colocamos un 1. Y esta es la configuración electrónica del hidrógeno. Si queremos representarlo, los orbitales a través de cuadrados, entonces colocamos un solo electrón en el orbital 1s. La S
tiene un solo orbital, el subnivel S, por eso dibujamos un solo cuadrado. Ahora bien, tenemos el caso del helio. Los dos electrones se colocan también en el orbital 1s. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Este es el caso del hidrógeno. En el caso del helio, tenemos 1s, donde cabe un máximo de 2 electrones, y como el número atómico del helio es el 2, podemos colocarlos los dos aquí, porque cabe un máximo de 2. Entonces colocamos 2 electrones. Lo dibujamos de la siguiente manera. Una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Entonces ahí tenemos ya 2 electrones en el orbital 1s. Seguimos explicando. Entonces, tenemos el caso del litio. Lo primero que hacemos es buscar el número atómico de este, que en nuestra tabla periódica podemos determinar que es el 3. Con esto nos damos cuenta que debemos ordenar 3 electrones y seguimos la regla de las diagonales. El primer subnivel de energía que encontramos es el 1s. Siempre este será el primer subnivel de energía. Como en este caben 2 electrones, puedo colocarlos los dos. Ahora bien, luego del 1s, seguimos con nuestra segunda línea diagonal y encontramos el subnivel 2s. Ahora bien, si yo quiero ordenar 3 electrones y ya tengo 2, ¿cuánto me faltan? Un solo. Por lo cual, en el orbital 2s colocamos un solo electrón. Neurona, vamos a pasar a nuestra trivia del día de hoy. Tú vas a expresar la configuración electrónica del elemento cuyo número atómico es el 47. Perfecto. Con los conocimientos adquiridos podrás realizarlo. Este elemento es la plata, cuyo símbolo químico es Ag, y su configuración electrónica se expresa de la siguiente manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9. Y para representarlo gráficamente sería de la siguiente manera. Excelente, Neurona. Veo que has aprendido bastante el día de hoy. ¿Podrías darnos un resumen de lo que aprendimos en nuestra clase? Hoy aprendimos que la configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Es decir, que es la forma en que se distribuyen los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. Y esta se expresa indicando el nombre de los orbitales y en la parte superior derecha el número de electrones que contiene cada uno. También vimos que es útil representar un orbital mediante un cuadrado y un electrón por la flecha hacia arriba o hacia abajo según sea su spin. Excelente resumen. Muchísimas gracias, Neurona. Nosotros hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. No olvides que puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla si quieres volver a observarla o si te faltaron algunos apuntes para tu resumen. Además, puedes socializar los contenidos con los docentes de tu centro educativo para que aclares cualquier duda sobre los contenidos trabajados el día de hoy. Walt Disney, pionero de la industria de la animación estadounidense y el padre de la fábrica de los sueños, dijo en una ocasión:
Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Que el Dios eterno bendiga tu entrada y tu salida. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.